Bienvenidos a una nueva edición de Aguafiestas. Estamos nuevamente con nuestro amigo Ricardo Matosian y hoy hemos sumado a nuestra mesa a un intelectual muy sólido, un analista político de primer orden en la Argentina, el doctor Vicente Massot. Vamos a tratar en la primera parte del programa de dilucidar un poco el tema de la violencia en la Argentina y después en la segunda parte del programa vamos a tratar de decodificar un poco los últimos acontecimientos de la política argentina, qué es lo que está ocurriendo, para dónde va la cosa. Vamos a los auspicios y enseguida al curso del programa. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822 20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Vicente Massot es autor de Matar y Morir, un libro en donde postula que toda la historia argentina, desde el asesinato de Liniers, pasando por la lucha entre federales y unitarios, pasando por muchos acontecimientos violentos de la Argentina, es de algún modo un país violento. Me gustaría, Vicente, que ahondaras un poco en esta idea de aquel libro. La tesis del libro básicamente es que la violencia cruza en diagonal la historia argentina. Lo primero que yo creo que hay que mencionar, y por supuesto en eso hay que dejar de lado cualquier tesis pacifista o bien pensante respecto de que la violencia es una intrusa en el campo de la política, en todos los lugares. Digamos, cuando uno habla de género humano está hablando de violencia, de modo tal que la violencia en la Argentina no es una excepción. Me parece que en mayor o menor medida la violencia es un dato específico de cualquier desenvolvimiento político. Punto número uno. Punto número dos. Desde 1810, suponiendo que la Argentina haya nacido en ese año, yo tengo mis dudas, yo creo que 1810 es una idea que se transforma en un mito fundador, pero nadie puede establecer con precisión de centavo cuándo nace la República Argentina, ni la República Argentina ni ningún otro país. Pero suponiendo, por una razón de economía de términos, que la Argentina haya nacido en ese año, desde entonces y hasta ahora, la violencia ha acompañado la historia sin solución de continuidad. Eso no significa que esté hablando de intensidad, estoy hablando simplemente de presencia, si ustedes quieren. Si uno compara la Guerra Civil Española o la Guerra de Secesión Norteamericana, los muertos que hay, las víctimas que se cobran uno y otro hecho, en un caso la Guerra Civil Española dura 3 años, en el otro 5, en 3 y 5 años hay más víctimas que en 200 años de historia argentina. De modo tal que yo no estoy hablando de la intensidad, estoy hablando de que no hay en el derrotero histórico argentino periodos de tiempo considerables en los cuales la violencia no aparezca. Da la sensación de que la violencia está diseminada por los ganglios de la historia argentina, como en dosis homeopáticas, van poniéndose en hitos, y esto lo que ha generado es algo muy extraño, que es que en general los que ganaron en la historia argentina, Moreno fusila a Liniers, sin embargo las ideas republicanas de Moreno terminan perdiendo, Moreno termina en el exilio, unitarios y federales pasa un poco lo mismo, ¿no? Después del 52 la Argentina termina siendo un país al revés de lo que postulaban los que ganaron. La Revolución Libertadora pasa un poco lo mismo, gana
en la Revolución Libertadora y el peronismo en su espesor simbólico es el que domina la escena. Y finalmente en el caso de los 70 es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, sin duda, más allá de la ilegitimidad o de la ilegalidad de la represión, los que en el campo de batalla ganaron fueron los militares. Sin embargo, los subversivos, desde el punto de vista mitopopéyico, desde el punto de vista de lo simbólico, son los que han triunfado. Es así. En algunos casos de... Todo lo contrario de Estados Unidos y de España, ¿no? Sí. Bueno, me parece que es un dato muy importante este, y yo creo que en ese orden de cosas hay que distinguir con alguna precisión el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo es muy difícil imaginar un bando que gane y no imponga sobre el otro sus razones, que no intente fundar un orden político a expensas del que ha perdido. Y eso obviamente sucede con Rosas, sucede con el unitarismo, o como quiera llamársele, después de 1852, sucede con la Libertadora y sucede con los militares, pero en el corto plazo. Porque en definitiva hay corrientes mucho más profundas en la historia argentina y ciertamente mucho más decisivas que los hechos militares puros y duros, que se imponen, yo diría, no ideológicamente, sino sociológicamente. Dicho de otra manera, la Revolución Libertadora triunfa del peronismo en 1955. En realidad, lo que cambia es un gobierno, pero las ideas, un país que se ha embebido de peronismo, no va a cambiar hasta hoy. De modo tal que uno dice, ¿quién ganó? Sí, desde el punto de vista del derrocamiento de Perón, obviamente ganó la Libertadora. Desde el punto de vista de lo que yo llamaría la sociología profunda, el país real, el peronismo nunca fue vencido. ¿No? En donde uno piensa los años de Rosas o los años de la mal llamada década infame, o el peronismo, el primer peronismo de 1945, o los gobiernos militares. Bueno, son casos, es decir, estamos en estado de excepción desde distinto lugar, con distintas ideologías, en distintas épocas, pero me parece que aquí lo que ha sucedido es una inversión perversa en donde, insisto, la regla es la excepción y la excepción es la regla. Usted cita unas palabras de Rosas que son muy interesantes por lo cínicas, ¿no? Porque Rosas dice, en realidad yo siempre apliqué la ley y la ley la hicieron los representantes y me dieron facultades absolutas, pero en ningún momento me aparté de la ley. Obviamente cualquiera lleva una ideología a cuestas. Yo siempre he sido un defensor de Rosas, lo cual no quita que en el libro o en cualquier otra cosa que haya escrito transparente mi simpatía. Creo que el mejor analista, no digo que yo lo sea, tiene que dejar de lado la carga ideológica que todos llevamos a cuestas, insisto. Ahora, Rosas no mentía en eso. Claro. Yo, sin ánimo de corregirlo, yo no creo que haya sido un cínico. Era un realista en eso. Cuando él nace a la vida política, y sobre todo a partir de, no en su primer gobierno, sino en el segundo, que va a llegar hasta 1852, siendo reelecto sucesivamente, lo que dice es, señores, estamos en un estado de excepción, yo acepto el mandato, acepto el poder que ustedes me ofrecen, pero yo pido facultades extraordinarias. Sin facultades extraordinarias este país no puede gobernarse. Con lo cual, sepan que las facultades extraordinarias es que yo no le debo explicaciones a nadie. Por lo tanto, el responsable voy a ser yo, pero no es que me escude, es que estoy bajo el paraguas de un estado de excepción. Un poco al estilo del dictador romano. Por supuesto. Ahora, en realidad Rosas es el único dictador clásico que ha tenido la historia argentina, porque en realidad le cabe la figura del dictador delegado, no del dictador soberano. Es cierto que la Constitución romana le ponía una fecha que, comparado con los 20 años de Rosas, es insignificante. Pero en definitiva la idea del dictador, que es una figura de progenie romana, es un hombre que está destinado a devolverle el quicio a una sociedad que ha perdido el quicio, que ha perdido el orden. Para terminar con este capítulo sobre la violencia y la historia argentina, me parece interesante quizá hacer la distinción, lo que los constitucionalistas hacen, la distinción entre poder constituyente y poder constituido, ¿no? Porque cuando hay poder constituyente, de algún modo tiene que haber cierta violencia, porque de ahí sale la ley, Claro. ¿no? En ese sentido yo, hasta cierto punto, acepto a Moreno cuando decide
la muerte de Liniers. No hay ninguna muerte que sea justa, pero de algún modo en una etapa revolucionaria, en una etapa embrionaria, parecería que es inevitable. Ahora hay otras después, cuando ya una vez que el país avanza, ¿quién decide? ¿Quién decide cuándo todo está trabado y hay que aplicar nuevamente la violencia y tiene que venir un nuevo poder constituyente y el poder constituido ya no sirve? ¿Quién lo decide? El que tiene la fuerza. Es muy difícil determinar ahí la justicia o injusticia del acto. Yo creo que la decisión que toma la Junta, no solamente Moreno, de fusilar a Liniers, en función de la época y de lo que Liniers pensaba hacer si retomaba Buenos Aires, no digo que haya sido justo, era funcional a los intereses de esa revolución. Si me tengo que expedir de la misma manera en la decisión que toma Lavalle respecto de Dorrego, le diría que es absolutamente innecesaria. Es decir, no es un grotesco, pero realmente ahí uno puede hablar claramente de un acto absoluto y totalmente injusto. No había ninguna necesidad. No resiste análisis el hecho de poder justificar con arreglo a un criterio de excepción, de necesidad, de peligrosidad, de lo que se quiera, la muerte de Dorrego. Y así uno podría hacer distintos juicios respecto de otros tantos fusilamientos o muertes en la historia argentina. Me gustaría, Vicente, que reflexionáramos sobre lo que le está pasando a la Argentina en estos últimos tiempos. Daría la impresión de que hubo expropiaciones como fue Aguas Argentinas, aerolíneas, los fondos del Banco Central, las AFJP, que han desembocado ahora ya de un modo más abierto, más explícito, con esto de YPF, una sensación extraña porque se metieron con un decreto, no tasaron primero, todo se reviste de toda una apariencia de legalidad con leyes, en fin. Estamos al borde en los arcanos, digamos, en las arcanas puertas de un gobierno no democrático o todavía estamos viviendo en una democracia republicana? No, yo diría que claramente este es un gobierno democrático. Después podemos discutir ad infinitum, diría yo, qué es la democracia. Porque como tantos otros conceptos de las ciencias sociales, el de la democracia, el término democracia o la palabra democracia, arrastra una componente equívoca indisimulable. Uno no puede decir, esta es la definición y todos cerramos filas en torno de la misma. Hay muchas definiciones de democracia, pero se me ocurre que el fundamento de la democracia, que es que el pueblo elija libremente o que un determinado conglomerado humano facultado para votar elija libremente quién quiere que lo represente, eso está dado en la Argentina. Yo no tengo por qué pensar que este es un gobierno ilegal desde ese punto. Aún sin un sistema de partidos. Aún sin un sistema de partidos. Porque da la impresión de que casi lo plebiscitan, ¿no? No, está bien, perfecto. Pero yo creo que el dato y la condición necesaria de la democracia, la suficiente, vamos a discutir qué es democracia o qué no, pero la condición necesaria está dada. Este es un gobierno, a mi juicio, pura y duramente democrático. Ahora, no es nada republicano. La idea de que la democracia va unida a la república no nació históricamente unida a la república y no necesariamente se han casado y forman un matrimonio a perpetuidad. De ninguna manera. Una cosa es la república, otra cosa es la democracia. Yo creo que el kirchnerismo es brutalmente democrático y absolutamente antirrepublicano. Y es lo que tenemos aquí. Con la particular coincidencia, y termino, que la Argentina no tiene instituciones. Declamamos unas instituciones que o no existen o tienen tan poco poder que es como si no existiesen. En su reemplazo, por el vacío que genera la falta de instituciones, lo que sí hay son hombres poderosos que tienen la facultad de decidir, según las épocas, de izquierda, de derecha, militares, civiles, conservadores, socialistas, peronistas, radicales, qué es lo que conviene. Es decir, lo que rima con sus deseos es lo que existe. Entonces, no hay instituciones, hay hombres providenciales. Usted le agregó al libro Matar y Morir un último capítulo que pondría un poco en duda este carácter democrático de un partido, ¿no? de un país, ¿no? que se pretende como tal, cuando el enemigo se convierte en criminal. Es
Es decir, cuando el adversario político, que forma parte de otro partido, que no comparte el poder, se convierte en criminal. Eso solamente sucedió, diría, en la guerra antisubversiva o la guerra civil que tuvimos los argentinos en la década del 70. Bueno, pero ahora simbólicamente, de alguna manera, no es el mismo el grado de violencia, pero también el anatema que se proyecta sobre cualquier persona que esté del otro lado, establece una división, si bien simbólica y no real en los hechos violenta, pero simbólicamente expresa más o menos el mismo problema de aquel momento. Yo diría que el kirchnerismo entiende la política como un juego de todo o nada, y en ese orden es cierto que quien se pone en la vereda de enfrente y se cruza en su camino tiende a ser estigmatizado. Simbólicamente yo aceptaría su razonamiento. Ahora, hay una diferencia grande, yo diría un abismo, entre estigmatizar desde el punto de vista civil a quien no piensa como yo, a matarlo. En la década del 70 se mataban, todos coincidían en lo mismo. El enemigo era un criminal. Para los militares, las organizaciones de izquierda revolucionarias eran criminales. Para el ERP, Montoneros y la FARC, los militares eran criminales. Para la derecha peronista, la izquierda debía desaparecer del mapa, y para la izquierda peronista, la derecha también debía desaparecer del mapa. Ahora, simbólicamente, en un país donde la violencia ha dejado de ser ideológica, yo creo que esto es un dato muy importante respecto de lo que conocimos hasta, 1980, 1990, no sé, es difícil poner fechas. Lo que tenemos hoy, y no es poca cosa, alguien ha hecho, no sé si La Nata no mencionaba eso en uno de sus programas hace no mucho tiempo, esta violencia que yo llamo desideologizada, que tiene en todo caso una base sociológica, no ideológica. Matar a una persona para robarle un par de zapatillas o tirar una embarazada de un tren para robarle un anillo de fantasía no tiene nada que ver con la toma de poder, la política, etc. Desde que finaliza la violencia ideológica hasta hoy, han pasado 30 años más o menos, la gente que ha muerto es mucho más que la que se murió la que fue matada durante los años de guerra civil. Y esto nos debería llamar la atención. Es un punto realmente que no deberíamos dejar pasar, porque yo me acuerdo hace muchos años, bueno, no tanto, pero por lo menos 10 o 20, hablando con algunos amigos de la prensa colombiana, les preguntaba si ellos imaginaban, estamos en el año 2012, póngale que esto fuese en el año 1990, por decir una fecha, si ellos imaginaban, hace 30 años, que Colombia se iba a transformar en lo que terminó convirtiéndose. Y me decían que ni por asomo. Y la misma pregunta se la he hecho a amigos de la prensa. Nosotros venimos de una vieja familia periodística, yo soy el director de la nueva provincia de Bahía Blanca, a gente mexicana. La violencia de México, y si uno compara la de la Argentina, somos Caperucita Roja. Lo que está sucediendo en México, en las barbas de los Estados Unidos, es una cosa, la verdad, inconcebible. Ahora, 10 años atrás, esto era inimaginable y pasa. ¿Qué quiero decir? Que la violencia desideologizada en la Argentina, es decir, las muertes de todos los días, por robar un auto, por robar un par de zapatillas, porque descubrieron que era policía y le pegan 5 tiros en la cabeza, va increyendo. Y las mafias del narcotráfico que hace 20 años no estaban en Brasil, ya están en Brasil. Hay que meter la infantería marina para sacarla de las favelas. Si uno proyecta la Argentina 10 o 20 años más, y 20 años más en la vida de un país no es nada, bueno, tenemos la obligación de preocuparnos, ¿no? Vicente, una pregunta de política concreta. ¿Hay kirchnerismo después de Cristina o hay Cristina eterna? Yo diría que el kirchnerismo tiene un serio problema, y es el problema de la sucesión. Es un problema viejo como la historia de cualquier régimen político que se asume hegemónico. Quien dice hegemonía dice dos cosas: dominio absoluto sobre el espacio político y continuidad en el tiempo para ejercer ese poder. El kirchnerismo, mientras vivió Néstor, tenía esa solución al alcance de la mano. Era Néstor, era Cristina, podía ser Néstor y podía volver a ser Cristina. Nada lo impedía. Al faltar uno, Cristina Fernández en el 2015 no puede ser reelecta y no tiene sucesor. De modo tal que yo creo que ir por todo
no es ir por la propiedad privada necesariamente, no es ir por los enemigos necesariamente, es ir por la reforma que le permita a Cristina Fernández mantenerse en la Casa Rosada, porque no tiene sucesor. Con lo cual creo de alguna manera que contesto las preguntas, pero voy a ser más claro. Creo que más allá de Cristina, no parece haber kirchnerismo a la vista, y podemos tener Cristina después del 2015, en función de algo que va a ser una elección, yo diría, decisiva, estratégica, casi excluyente en términos de su importancia, que va a ser las legislativas del 2013. En el 2013 vamos a tener unas elecciones que son mucho más que legislativas. Y para eso tendría el radicalismo y el socialismo que darle la reforma, que darle los votos para la reforma. A ver, hagamos un poco de ciencia ficción política. Usted imagínese que gane el kirchnerismo el año que viene y que de resultas de ese triunfo, y pensando que los diputados que exponen la elección son los menos, porque es la peor elección, la que se renueva, es la peor cámara, la peor elección del kirchnerismo, que es 2009. Claro. 4 años después es su peor elección. No necesitan el 54% de los votos que sacaron en octubre para ganar la elección, ni para sumar más diputados. Ahora, imagínense un escenario en donde le falten 5 senadores y 12 diputados, pero haya ganado el exitismo, el triunfalismo y demás. Yo sospecho que parte del socialismo y parte del radicalismo tranquilamente le podría dar la reforma a Cristina. No estoy diciendo quién, estoy diciendo que no me sorprendería que eso sucediese. Ahora, de acá a octubre falta mucho, la aceleración de la crisis económica es vertiginosa y la verdad es que imaginar qué puede suceder, yo lo que creo que va a suceder es que van a, por lo pronto, adelantar las elecciones. Usted tiene una columna, creo que semanal, ¿no?, con Agustín Monteverde. Publicamos una newsletter. Que es muy interesante y que yo la sigo. Desde el punto de vista de la economía, porque el informe que ustedes hacen, una parte política y otra parte económica, yo se lo recomiendo a todos. Claro. ¿Cómo lo ven? ¿Es posible? Porque a mí me da la sensación de que el kirchnerismo está un poco encerrado desde el punto de vista económico, con problemas que ellos mismos causaron y de cuales no puede salir. Es como si estuvieran en una celda, cerraron la puerta y tiraron la llave. Y hoy tienen pocas posibilidades de manejar. Yo hace poco escuché a un analista político que decía, si el gobierno no cambia de política, la política va a terminar cambiando de gobierno. Es posible, el tema es cuándo, porque es cierto que a diferencia de otros momentos, porque lo que está haciendo el kirchnerismo ya lo hicieron muchos antes, esa es la verdad. Ahora, lo último que él ha escuchado a Kicillof es que va a no desdoblar, la idea es $3 distintos. Bueno, todo esto ya se puso en marcha y terminó mal. Ahora, la diferencia es que la situación que tiene la Argentina en términos de ser un gran exportador de commodities del sector primario, con los precios todavía de la soja, le da un margen de maniobra que ninguno de los otros gobiernos que aplicaron estas políticas lo tuvieron. Yo no quiero ser catastrofista y no lo soy. Aparte parece que permite hacer muchos negocios, ese mercado desdoblado. No, eso sin duda. Bueno, se imagina, la subfacturación y sobrefacturación va de la mano de cualquier desdoblamiento del mercado. Pero bueno, es como si no supiesen, es decir, no aprendemos de la experiencia pasada, ¿no? Una vez más, yo creo que se está formando una tormenta perfecta. Ahora, ¿cuándo se va a abatir sobre nosotros? No lo sé. ¿Necesariamente tiene que abatirse? No es necesario, pero el gobierno tendría que cambiar. Y ahí hay como 2 escenarios posibles. En algún momento van a tener una crisis mucho más seria de esta que se está incubando, es decir, va a explotar la crisis. En ese momento, el ajuste que van a tener que hacer, ¿es ortodoxo o es expropiatorio? Yo siempre recuerdo, me gusta, de las charlas que me invitan y demás, recordar un ejemplo que me parece que es paradigmático. A veces una anécdota, no es una anécdota en la historia, pero se puede contar como anécdota, vale más que un curso entero. Enrique IV de Navarra era el más anticatólico de los reyes, no era rey de Francia, pero era rey de Navarra. Era un hugonote de tomo y lomo. Ahora, por ceñir la corona del reino de Francia, dijo, París bien vale una misa, y se convirtió. ¿Qué tanto se convirtió íntimamente? No lo sabremos, pero ciertamente, por
calzarse en su cabeza la corona de Francia, abandonó su credo hugonote. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que la necesidad, como reza el adagio, tiene cara de hereje. Y ahí nace, la necesidad tiene cara de hereje. ¿Puede eso aplicarse a la Argentina? ¿Por qué no? ¿Por qué no imaginar que Cristina Fernández pudiese hacer un viraje hacia la ortodoxia en un momento crítico? No lo sabemos. Nada está escrito en la historia, no hay nada necesario, no hay causas físicas. Ahora, si no cambian, esto no termina bien. Vicente, ha sido un placer. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, esperemos que haya servido el programa para tratar un poco de esclarecer este panorama tan tormentoso de la Argentina. Muchas gracias, hasta el próximo domingo. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822 20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.